Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la revelación de Dios en la historia. Dios, por propia iniciativa, quiso darnos a conocer en profundidad su ser, su intimidad, quién es Dios, Trinidad y comunidad de amor, y manifestar el misterio de su voluntad, salvar al hombre, hacer que el hombre a través de él tenga acceso al Padre por el Espíritu. La revelación cristiana se presenta como historia de la salvación en la cual Dios, en cuanto persona, actúa y habla libremente, y el hombre se encuentra ante él como aquel que está disponible para acoger su manifestación. Esto nos conduce a hablar en un primer momento de Dios revela su designio amoroso. En un primer punto, la palabra o las palabras revelar y revelación se derivan del latín revelare y revelatio. Su significado etimológico es el de quitar el velo, descubrir, destapar, dar a conocer lo que está escondido. La revelación cristiana es el darse a conocer de Dios a los hombres. Podemos decir que revelación significa la autocomunicación libre y gratuita de Dios al hombre, realizada en una confidencia de amor. Porque Dios ha roto el silencio, ha salido de su misterio, se ha dirigido al hombre y le ha revelado los secretos de su vida personal y su designio de invitar al hombre a participar de su vida. El concepto de la revelación en sentido religioso comprende los siguientes elementos esenciales. Me gustaría mencionar tres aspectos, tres elementos. El primero de ellos, la revelación sigue necesariamente un camino descendente, es decir, la iniciativa es siempre de Dios, no del hombre. Dios se manifiesta a los hombres, solo Dios puede tomar la iniciativa de la revelación. Dios es, por tanto, el sujeto activo de la revelación. Segundo, un diálogo entre Dios y los hombres. La revelación establece y fundamenta una relación dialogal entre Dios y los hombres. Dios interpela al hombre. A Dios le gusta que le hablemos también, pero Dios toma la iniciativa y Dios nos ha hablado en Jesucristo, evidentemente en la Sagrada Escritura. Y como dice Gaudium et Spes, gozos y esperanzas de Concilio Vaticano II, esta constitución pastoral en los signos de los tiempos. En la revelación, Dios tiene a los hombres por interlocutores y quiere que ellos le escuchen y reciban sus palabras con gratitud y confianza. Y un tercer elemento, la revelación supone también la manifestación o descubrimiento de algo. Así, los invito a ver un segundo punto, las etapas de la revelación. Dios, por propia iniciativa, quiso darnos a conocer en profundidad su ser, su intimidad y también su designio de salvación del género humano. Dios quiere comunicarse a sí mismo, dándonos su misma vida y haciéndonos hijos adoptivos suyos por medio del bautismo. Este es el objetivo general de la revelación tal como lo conocemos por el Nuevo Testamento. Con este designio de salvación hace al hombre capaz de amar más allá de lo que podría amar por sus propias fuerzas o por sus fuerzas naturales. Esta revelación alcanza su culmen, su cima en Jesucristo. Por eso la revelación es progresiva. Dos son las etapas fundamentales. Primera, y diríamos un 2.1 punto, el Antiguo Testamento como preparación, y es precisamente lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 54 al 56. En un primer punto hemos de decir, desde el origen Dios se da a conocer, y ahí tenemos los primeros padres. Dios creó al hombre, Dios creó al hombre por puro amor y estableció con él una relación íntima de amor. Como consecuencia, el hombre vivía santamente y gozaba de la armonía de todo su ser. De las manos de Dios no salió nada malo. Espontáneamente el hombre vivía bajo la autoridad de Dios. Pero el hombre se rebeló contra Dios,
quiso ser como él y como consecuencia cayó en una situación de desgracia que llamamos del hombre caído o de privación del estado y santidad original. Ante esta situación, Dios no abandonó al hombre, sino que le prometió redimirlo, le prometió un redentor. La revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, después de su caída, de la caída del hombre, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras, lo que dice Dei Verbum en el número 3. Un segundo elemento en este gran segundo punto, hemos de mencionar la alianza de Dios con Noé. Esta alianza es indicadora de una nueva situación de la humanidad. Los hombres se dividen en naciones según sus lenguas, clanes, familias en sentido muy amplio, costumbres, tradiciones y también el lugar o región que ocupan. Por eso tal situación ha sido denominada el régimen de las naciones. El mensaje de esta alianza es que no se debe idolatrar la nación y menos hacer de ella algo que vaya contra Dios, pero sí se debe estimar y contribuir al bien de todos sus miembros. La situación de las naciones presentada por esta alianza es más bien la de naciones que no se entienden. Esa falta de entendimiento fue consecuencia de la soberbia de una humanidad caída, una humanidad que quiso construir su futuro prescindiendo de Dios. Llegamos a un tercer punto de este gran segundo punto, que titulo Elección de Abraham, para unir de verdad a la humanidad dividida sin entendimiento de unos con otros, debido a su intento de suplantar a Dios y a la pretensión de conseguir la unión de todos los hombres con el solo empeño humano para así construir el futuro del mundo exclusivamente con las fuerzas humanas, es la enseñanza del episodio de la Torre de Babel. Dios elige a Abraham, le manda salir de Mesopotamia, actual Irak, le promete hacer de él un gran pueblo, teniendo una descendencia numerosa, darle una tierra donde pueda vivir en paz, la llamada tierra prometida, la tierra de Canaán, actual Palestina e Israel, y bendecir por medio de él a todas las naciones. Esa descendencia numerosa constituirá un día el pueblo de Israel. Abraham obedeció a Dios e hizo de tal modo lo que le pidió, que fue llamado el padre de la fe y amigo de Dios. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Por eso Dios forma a su pueblo Israel, y este sería como un cuarto punto en ese gran segundo punto que estamos reflexionando. Después de haber vivido un tiempo en Palestina, debido a la pobreza sobrevenida en esas tierras, los descendientes de Abraham emigraron a Egipto. Con el tiempo, esos descendientes, los hebreos, fueron explotados por Egipto. Entonces Dios suscitó entre ellos un personaje llamado Moisés, elegido por Dios para liberar a los israelitas de la opresión egipcia. Dios se aparece a Moisés en el Sinaí, a donde había huido para escapar del castigo de muerte que iba a infligirle el faraón. Le inflige esto el faraón y establece con él una alianza. La alianza es un compromiso que obliga a ambas partes. En ella Dios da a Moisés unos mandatos, un código, cuyo elemento central son los 10 mandamientos. Israel tiene que cumplir esos mandamientos que le indican la forma de vivir santamente, tanto en su relación con Dios como en la vida social. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Me gustaría reflexionar un quinto punto en este gran segundo número que estamos abordando.
y este lo llamo los profetas y la promesa de una nueva alianza. En el transcurso de la historia de Israel, Dios suscitó algunos personajes importantes llamados los profetas, a los que iluminó de manera especial y les comunicó sus designios sobre Israel para que ellos a su vez se los comunicaran al pueblo entero. Se presentaron ante los demás como la boca de Dios, corregían las faltas de Israel y recordando siempre la alianza del Sinaí, proponían un ideal de vida que comportaba una santidad cada vez mayor. También anunciaron que Dios enviaría un personaje que realizaría todas las esperanzas de Israel. A ese personaje lo llamaron el Mesías, palabra que significa ungido. Era el ungido por Dios para llevar a cumplimiento esas esperanzas porque Dios estaría con él. Ahora bien, dijimos dos grandes bloques. Este segundo es el Nuevo Testamento. El primero fue el Antiguo Testamento, lo que diríamos metodológicamente el 2.1. Aquí hablamos de 2.2. La revelación alcanza su culmen en Jesucristo. Estamos en el Nuevo Testamento. Es la nueva alianza, testamento, que es una palabra que viene de berit, que es pacto, alianza. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. El Hijo, Dios hecho hombre, como tal, es la plenitud de la revelación y el mediador supremo ante el Padre. Al hacerse hombre, el Hijo piensa con inteligencia de hombre, ama con corazón de hombre y trabaja con manos de hombre, lo que dice Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, que es la constitución pastoral emanada del Concilio Vaticano II en el número 22. Él se ha hecho hombre para mostrarnos cómo ha de ser el hombre según los planes divinos y el destino a que somos llamados, la gloria eterna. Él es la palabra definitiva que el Padre ha dirigido al hombre y lo es con su enseñanza, con su vida terrena y con su existencia gloriosa en el cielo después de resucitar. Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y el instaurador de la nueva alianza anunciada por los profetas. En él se encuentra la respuesta definitiva al problema sobre el sentido de la vida que plantea el hombre. Como consecuencia de lo anterior, ya no habrá más revelación pública, no habrá otra revelación. Esta es la revelación plena, Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, por lo cual pueden ser aceptadas o no. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Gente que vive aterrada a causa de ellas. Vamos así a tratar un tercer aspecto, la transmisión de la revelación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Es decir, al conocimiento de Cristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Ahora bien, esto nos conduce a hablar en este tercer punto, a desglosarlo un poco más y diríamos un 3.1, la tradición apostólica, la revelación transmitida por la predicación de los apóstoles,
Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz, como bien lo dice Dei Verbum en el número 7, que es palabra de Dios, significa esto. Y también el código de derecho canónico en el canon 75. A los apóstoles, o mejor dicho, los apóstoles transmitieron la revelación de dos modos. Primera, oralmente. Se trata de una transmisión no solo de palabras, sino de una transmisión que implica toda la persona y vida de los apóstoles. Por la predicación, el testimonio de vida, las instituciones que fundan el culto. Las instituciones que fundan el culto, por lo tanto. A este modo de transmisión se le llama simplemente la tradición o también la tradición viva. El segundo modo, dijimos el primero oralmente, el segundo es por escrito, por medio de la Sagrada Escritura, la Biblia. El valor del escrito es que no se puede alterar el contenido, cosa que es fácil ocurra con la tradición oral, a veces sin querer. Ante el peligro del olvido o de la alteración, los primeros cristianos, bajo la guía de los apóstoles, pusieron por escrito su comprensión y vivencia de la revelación. Fue el Espíritu Santo quien con su iluminación e inspiración garantizó la fidelidad de la transmisión de la revelación de Jesucristo hecha por los apóstoles, tanto en el modo oral como en el modo escrito. La revelación divina está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición, con T mayúscula, que constituyen un único depósito donde se custodia la palabra de Dios. Estas son interdependientes entre sí. La tradición transmite e interpreta la Escritura y ésta a su vez verifica y convalida cuanto se vive en la tradición, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 80 al 82. La tradición fundada sobre la predicación apostólica testimonia y transmite de modo vivo y dinámico cuanto la Escritura ha recogido a través de un texto fijado. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellas que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad, lo que dice Dei Verbum, que quiere decir palabra de Dios, en el número 8, que es un documento también de Concilio Vaticano II. Y así arribamos a la predicación o tradición de los apóstoles, continuada por los sucesores en el ministerio apostólico, la sucesión apostólica. Para la posterior transmisión auténtica de la revelación, los apóstoles instituyeron sucesores suyos, los obispos, estos presididos por el Papa, sucesor de San Pedro, que era la cabeza de los apóstoles, constituyen la sucesión apostólica. El Papa preside el colegio episcopal, cuerpo o conjunto de los obispos. El Papa y los obispos, junto con el Papa, tienen la misión de dar la interpretación autorizada de la revelación, o lo que es lo mismo, tienen la última palabra en la interpretación de la revelación. Es lo que llamamos el magisterio eclesiástico. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado exclusivamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejercita en nombre de Jesucristo. Es lo que nos dice la Constitución Dei Verbum, o mejor dicho, el decreto Dei Verbum número 10. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, lo que muy bien menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 85. Este oficio del magisterio de la Iglesia es un servicio a la palabra divina y tiene como fin la salvación de las almas. Por tanto, este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando
Solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdadera, o mejor dicho, todo lo que propone como verdad revelada por Dios, que se ha de creer como divinamente revelado. Dicho magisterio tiene dos grados, el ordinario y el extraordinario. Este último tiene más autoridad y alcanza su culmen cuando, poniendo en juego toda su autoridad, propone de modo infalible que una verdad pertenece a la revelación. Es lo que llamamos magisterio definitivo, que alcanza su forma más solemne en la definición dogmática. Puede hacer esto porque goza de una asistencia especial del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia constituyen, por tanto, una cierta unidad, de modo que ninguna de estas realidades puede subsistir sin las otras. El fundamento de esta unidad es el Espíritu Santo, autor de la Escritura, protagonista de la tradición viva de la Iglesia, guía del magisterio, al que asiste con sus carismas. En conclusión, la historia como historia de la salvación, y es que Dios se revela en la historia a través de hechos y palabras, convirtiendo así la historia en historia de salvación. Es una historia de fe, Dios salvando al hombre. Esa historia tiene etapas: la constitución de un pueblo elegido, el Israel bíblico, la presencia de la divina providencia en las diversas etapas de ese pueblo, la culminación de la promesa con la venida al mundo del Hijo de Dios, del Señor Jesús, la organización de un nuevo pueblo elegido y la presencia divina a lo largo de los 2 milenios que la Iglesia lleva de camino en medio de los hombres. El cristianismo tiene sus raíces en la fe del pueblo de Israel que, a través de los acontecimientos de su historia, descubrió la presencia de Dios en su vida y experimentó su amor y su salvación. A este punto me parece importante mencionar brevemente la historia de los israelitas. La Biblia emplea varios nombres para designar a los miembros del antiguo pueblo de Dios, hebreos. La raíz de este nombre significa pasar. Los hebreos en tiempo de los patriarcas fueron hombres de paso, verdaderos nómadas. Ahora bien, israelitas o hijos de Israel. Israel fue el segundo nombre de Jacob. Se le dio este nombre por haber luchado con Dios y por estar junto a él. También judíos. Judíos, este nombre quiere decir hijos de Judá, palabra que significa alabar o celebrar. En la actualidad se llama así a los miembros de este pueblo. Ahora bien, respecto al nombre de Israel, primero se denominó Canaán, que quiere decir tierra de comerciantes. En su interior habitaban pueblos cananeos que la habitaban antes de la llegada de los israelitas. Palestina, que significa país de los filisteos, enemigos constantes de los israelitas, los cuales ocuparon aquellas tierras hasta que fueron derrotados por los ejércitos de David. Israel, nombre que dio Dios a Jacob, que lo encontramos en el libro del Génesis en el capítulo 32, versículo 29, y que es el nombre actual del Estado judío, aunque en la época del Antiguo Testamento designaba solo la parte norte del territorio de Palestina. Los cristianos le dieron el nombre de Tierra Santa porque Jesús, el Hijo de Dios, nacido de María, la santificó con su presencia y con su palabra. Este territorio se encuentra situado en Oriente Medio, formando parte del límite oriental del mar Mediterráneo y lindando al norte con Siria y el Líbano y al sur con Egipto. Finalmente, Jesucristo es el centro de la historia. Por todo lo que se ha mencionado en esta breve exposición, podemos descubrir cómo Jesús se presenta como la revelación plena de Dios y la salvación definitiva del hombre. Jesús es desvelamiento pleno de ese Dios que, fiel a sí mismo y a su criatura, promete al hombre colmar sus ansias y sus búsquedas. Revelación del Dios que Israel descubre como Salvador al salir de la esclavitud de Egipto y de toda tierra de opresión.
presencia perenne de una alianza que es entrega absoluta de Dios en fidelidad a un pueblo y signo increíble de ese reino que en plenitud es destino de su peregrinar. Jesucristo se constituye de esta forma en interpretación de todo el pasado y punto de referencia para el futuro, quedándonos como tarea su seguimiento en fidelidad. Por lo tanto, la revelación en Jesús de Nazaret, la historia de la salvación que comienza con un pueblo particular, culmina con un hijo de ese pueblo que es también hijo de Dios, y a partir de ese momento se extiende a todas las naciones, mostrando la admirable condescendencia de la sabiduría eterna. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. La existencia histórica de Jesús es una verdad de fe que fácilmente se puede probar. Sin embargo, a partir del siglo XIX, el racionalismo puso en duda la existencia histórica de Jesucristo y algunos consideraron que Jesús era tan solo un mito, un personaje de ficción, un símbolo inventado por la primera comunidad cristiana. Pero la historicidad de Jesús está atestiguada tanto por fuentes no cristianas como cristianas. De Jesús de Nazaret sabemos que era judío, que nació de María en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, que vivía en Nazaret y formó un grupo de discípulos que anunció el evangelio del reino con obras y palabras, que entró en conflicto con los poderes establecidos, fue condenado a muerte en tiempos de Poncio Pilato y resucitó según las Escrituras. Este Jesús ha sido proclamado como el Cristo por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles, después de la resurrección, descubren la divinidad de Jesús y le confiesan como el Cristo, Mesías, y el Señor, o como Hijo de Dios. Hasta aquí en esta breve exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.